Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más. Reciban un caluroso abrazo. La verdad yo creo que ya todos extrañamos la iglesia y a pesar de que ya estamos en semáforo verde, pues hay un preparativo todavía para regresar y pues Dios mediante ya podamos vernos, ya podamos estar juntos en la congregación, pero por lo mientras pues vamos a seguir haciendo este tipo de videos para que todos pues podamos seguir aprendiendo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia allí en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, eres bueno, Señor. Gracias, papá, porque tú no nos dejas, porque siempre has estado con nosotros. Yo sé que a través de todo lo que vivimos, de todo lo que hemos pasado, de todo lo que tal vez hemos visto o oído, o qué sé yo, Señor, en el transcurso tal vez de esta semana, tal vez, oh Dios, el día de hoy necesitamos una palabra que llegue a nuestro corazón. No que tú no nos hayas hablado en la semana, sino es un privilegio, oh Dios, escuchar las predicaciones, escuchar lo que tú traes a tu iglesia a través de los que predican. Y el día de hoy te pedimos que no sea la excepción. Te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que tú traigas una palabra viva y eficaz a la circunstancia o al problema que estamos viviendo. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, conoces cada etapa que estamos viviendo y tú sabes realmente si nuestro corazón es genuino, pero ante ti, Dios, no podemos poner nada. Ante ti, Señor, literalmente, oh Dios, estamos desnudos, estamos sin ninguna careta. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. Dice tu palabra que tú examinas hasta lo más profundo. Te pido, oh Dios, que el día de hoy tú examines, Señor, nuestro corazón, que traigas una palabra viva y que tu Santo Espíritu sea el que hable, que no sea palabra humana en nosotros, sino que tú seas el que hable. Quita toda cosa, toda vana palabra y que tu Santo Espíritu sea el que redarguya nuestro corazón y nos ayude a seguir adelante. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a iniciar este tema. El tema de hoy es modo avión. Lo vuelvo a repetir, modo avión. Así como el cuerpo humano necesita estar activo para poder tener una buena salud y para no atrofiarse, nuestra vida espiritual necesita estar activa en Dios para no estancarnos. Lo vuelvo a repetir, así como el cuerpo humano necesita estar activo para tener una buena salud, para que el cuerpo no se atrofie, nuestra vida espiritual necesita estar activa en Dios para no estancarse y también para no atrofiarse. Ok, ¿por qué le puse modo avión a esta enseñanza? Todos ocupamos un dispositivo móvil, ya sea una tableta, ya sea una computadora, ya sea un celular, pero yo creo que ya todos, ya hasta los niños andan con un dispositivo. Y tiene una función que es modo avión. Esta función lo que hace es que permite al dispositivo desconectarse tanto del Wi-Fi, tanto del Bluetooth, tanto de todas las conexiones inalámbricas, y nos impide recibir, tanto mandar, tanto recibir, tanto mensajes, tanto llamadas. Esto lo ocupan cuando suben al avión porque para no interferir tanto con toda la conexión del avión y también con los pilotos. Entonces, vemos que esta función hace que el celular literalmente quede desconectado de cualquier red inalámbrica. ¿Por qué yo le puse este título a esta enseñanza? Porque nosotros a veces como cristianos estamos en modo avión. ¿Han visto a los hámsters? Un hámster, los que hayan tenido un hámster en la noche son muy activos, andan siempre corriendo. Pero si tú no les pones una rueda al hámster, el hámster anda corriendo por toda la jaula y anda muerde y muerde los barrotes porque se quiere salir. Y es necesario ponerle una rueda al hámster para que el hámster esté constantemente corriendo dentro de la jaula. Si tú no le pones al hámster, el hámster necesita agua, comida y su rueda.
Sin la rueda el hámster no puede estar bien. Así como la rueda es importante para el hámster, para estar bien, para estar sano, porque es un animal activo, necesita estar activo, nosotros como hijos de Dios, no que los estemos comparando a un hámster, sino tomamos un ejemplo natural para ahora sí entender algo espiritual. Necesitamos tener una vida activa en Cristo, en Dios, para que nuestra vida no se atrofie. Necesitamos constantemente tener una ruedita que nos mantenga activos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué necesitamos como hijos de Dios estar activos. Y no activos de llenarnos de actividades en la iglesia, porque hay gente muy activista que de día y noche están haciendo algo. Y no es malo, pero a veces caemos al extremo. Realmente Dios nos enseña en la Biblia que tenemos que tener un punto medio donde realmente podamos trabajar sin agotarnos también, pero tampoco sin afectar nuestro cuerpo, nuestro ministerio y a nuestra familia. La gente que está muy activa en los ministerios a veces termina alejándose de sus familias, o la gente que está muy inactiva termina provocándole algo también a su vida. Entonces, realmente los excesos son malos. Pero como hijos de Dios, el día de hoy vamos a ver que no es bueno que estemos pasivos, no es bueno que estemos inactivos. Como dije, así el hámster necesita tener la rueda, nosotros necesitamos constantemente que Dios nos esté impulsando a hacer algo. Dios es un Dios, dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada día, que Él día a día se renueva, dice su palabra. Entonces, el día de hoy la enseñanza va a ser que nosotros no debemos estar inactivos. Así que vamos a ver que así como el cuerpo humano necesita ejercicio para no atrofiarse, nosotros espiritualmente necesitamos que Dios constantemente nos esté dando la cuerda para seguir avanzando. Vamos a ver 2 puntos a través de la Biblia, dos consecuencias de estar en modo avión. Que como hijos de Dios, como cristianos, estemos en modo avión, vamos a ver 2 consecuencias. Consecuencia número 1, te oxidas. Número 1, te oxidas. ¿Por qué digo que te oxidas? ¿Han visto los deportistas cuando alguien empieza a hacer ejercicio, están bien activos, ya se les formó la pancita, el lavadero se le forma aquí, se le empieza a formar los tríceps, los bíceps, todo lo que son ay, se me olvidó cómo se dicen los hombros. Bueno, se les empieza a formar todo. Y cuando, supongamos, empiezan a andar en bicicleta, sus piernas se activan para andar en la bicicleta, se preparan para levantar pesas. Pero ¿qué pasa cuando dejan de hacerlo? Diario se pueden levantar a hacer ejercicio y no les cuesta, o sea, les cuesta trabajo, pero lo hacen. Pero ¿qué pasa cuando lo dejan de hacer? Hijo, les cuesta como si volvieras a empezar. Y vemos que hay gente que deja hacer ejercicio y adelgazan. Y hay gente que deja de hacer ejercicio y pues les crece la panza. Entonces vemos que hay 2 extremos, 2 casos. En este caso vemos que su cuerpo, a pesar de que tiene una memoria del ejercicio que ya había hecho antes, vemos que el cuerpo empieza a tener ese descanso de decir, pues ya no tengo que hacer tal ejercicio, los músculos empiezan a bajar, las piernas se empiezan a relajar, entonces vemos que cuando quieren volver a empezar, tienen que volver a empezar prácticamente de ceros. Una vez escuché a una muchacha que ella daba clases es maestra, no sé cómo se le dice a los entrenadores personales, da clases de aeróbics y todo eso, y ella mencionaba algo y decía que nuestro cuerpo tiene memoria, que si tú ya hiciste ejercicio, tu cuerpo, a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo, tu cuerpo tiene esa memoria, te va a costar trabajo volver a empezar, pero como tu cuerpo ya tiene memoria, puedes volver a agarrar el paso. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nuestra vida espiritual tiene una memoria, pero nos cuesta trabajo porque nos oxidamos. Vamos a ver el caso de un hombre, yo creo que todos lo conocemos, es Moisés. La Biblia ya conocemos toda su historia, no la vamos a ver, simplemente vamos a ver que él era un príncipe, duró 40 años siendo un príncipe. Él, dice la Biblia que él, literalmente conocemos que él tardó 40 años y cómo él fue preparado en todo lo que conllevaba el reino. Vemos que cómo sale de Egipto y pasa a ser pasó a ser un cuidador de ovejas. Pero aquí lo curioso
es de que vemos que estas dos etapas de Moisés, que en realidad su vida se divide en tres etapas, que fue príncipe, pastor de ovejas y ahora el libertador. Pero estas dos etapas marcan realmente toda la vida o todo su ministerio que Moisés iba a tener en un futuro. Pero vemos que Moisés, cuando él estaba en Egipto siendo un príncipe, vamos a representar esta etapa como nuestro ministerio, como la búsqueda que tenemos, es la etapa en la que estamos bien metidos en la oración, es la etapa en la que tenemos ánimo, tenemos fuerza, tenemos juventud, tenemos esa condición de decir, sí, hoy me levanto a las 6 de la mañana, me voy al templo, hoy el pastor me citó a las 10, ahí estoy a las 10, hoy vamos a predicar al hospital, ahí vamos a predicar, estamos muy activos. Es la etapa en la que todo aparentemente estamos bien, todo nos está funcionando bien. Pero llega una circunstancia en la que a veces nosotros tenemos que pasar a la etapa de modo avión y esta etapa nos va a provocar que nos oxidemos. Moisés dice su palabra que él vio clarito cómo estaban matando a un hebreo, él se mete, esa historia ya la conocemos, y él tiene que huir. Ahora, de convertirse a un príncipe pasa a ser pastor, pero él nunca dejó de ser príncipe. Nunca dejó de ser príncipe. ¿Por qué? Porque fue forjado desde que nació. Tenemos entendido que él tenía 3 meses cuando fue llevado con la princesa. Ciertamente su mamá lo alimentó, pero a final de cuentas, desde los 3 meses, su vida fue marcada para ser un príncipe. Él literalmente dijeron, ya no es un esclavo, pasa a ser un príncipe. Entonces, vemos que a pesar de que él se convirtió en un pastor de ovejas, él nunca dejó de ser un príncipe. Pero su mentalidad cambió. A él se le olvidó que él era un príncipe. Tal vez en Egipto, tal vez él era un arquitecto, o tal vez movía al ejército, o tal vez hacía algo que realmente era importante para el reino, porque entendamos que un príncipe no se quedaba quieto. Pero ahora pasa una etapa en la que tal vez la panza le creció, tal vez, dice la Biblia, que tan solo se casó. No que el casarse sea malo, pero entró en una etapa de confort, una etapa donde pues ya no tenía que hacer todas las actividades de un príncipe, ya tenía la comodidad de decir hoy pues estoy con mi esposa, estoy tranquilo, tengo a mis hijos, voy a trabajar, cayó en la misma rutina de hoy levantarse a las 6 de la mañana, yo no digo que haya dejado de creer en Dios, simplemente cayó en la misma rutina, en el mismo círculo, de decir, hoy voy a ir a cuidar a las ovejas de mi suegro, hoy ya traje a las ovejas, ya las trasquilé, ya le traje el dinero a mi esposa para que comamos. Cayó en ese estado cómodo. Y vemos que él empezó a oxidarse. No dijimos que dejó de trabajar. ¿Por qué no dejó de trabajar? Las ovejas crean un trabajo, tienen que cuidarse, es un trabajo. Pero cayó en esa rutina. Y es la etapa como hijos de Dios en que caemos en la rutina. Caemos en la rutina de ir al templo, hoy es martes 7 de la noche, tengo que estar en el templo, hoy es domingo 10 de la mañana, tengo que estar en el templo, hoy está el día, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y ya parecemos relojito, ya estamos programados para lo que tenemos que hacer. Y caemos en esa rutina olvidándonos que antes éramos príncipes, que no necesitaban que nos dijeran qué teníamos que hacer, porque nosotros ya lo estábamos haciendo. Ahora, él no tenía la necesidad de regresar a Egipto, ya no la tenía, él tal vez ya se le olvidó. Antes, cuando tenía 40 años, tengamos en cuenta que él vivió 120 años, 1/3 de su vida la vivió en Egipto. Ahorita sería él un joven más o menos de unos 25 años cuando él salió de Egipto. Ciertamente él tenía 40, pero tengamos en cuenta que antes vivían mucho más y que su juventud duraba más tiempo. Entonces pongámosle de un joven ahorita de un aspecto de unos 25 años. Entonces él estaba activo. Y él cuando ve que matan al egipcio, luego se mete al hebreo, cuando lo están maltratando, él mata al egipcio, se metió su ímpetu de salvar a su hermano que lo estaban lastimando.
Y ahora vemos un Moisés que ya no tenía la necesidad de regresar a Egipto. Tal vez decía, tal vez se olvidó de los hebreos y dijo, pues tal vez ya están bien, tal vez hasta ya los liberaron, tal vez ya tuvieron misericordia de ellos y ya los dejaron salir, o tal vez ya, pues ya pasó todo, ya cambió todo para ellos. Él se olvidó literalmente de Egipto. Ya no tenía necesidad de regresar para allá. Pero vemos que un día Dios tiene un encuentro con él y Dios quiere sacar a Moisés de ese modo avión. Y Moisés no quería. Moisés empezó a poner excusa tras excusa y le dijo, no, Señor, es que yo no sé hablar, es que no me sé parar, es que sé no esto, no sé qué el otro. Y Dios le empezó a decir, a ver, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Avienta tu vara al piso, mete tu mano a la capa, y si no, vas a echar agua en el piso y se convertirá el agua en sangre. Y Dios le empieza a decir, Dios empezó a tratar con él para sacarlo de ese estado de confort. Pero Moisés dijo, no, Señor, yo no, manda a otro, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque soy tartamudo, no sé hablar. Un momento. Dice la Biblia en Hechos 7:22, dice, y en toda sabiduría de los egipcios, dice, fue educado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra. Y entonces ahora, ¿por qué estaba diciendo que era tartamudo? Empezó a oxidarse. Empezó realmente a olvidarse de lo que él era. Y por eso Dios se enoja con él y le dice, a ver, ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso tu hermano no sabe hablar? Yo haré que tu hermano te alcance y tu hermano será tu portavoz. Y Moisés ya no tuvo nada que decir, pues dijo, pues ya qué. Y vemos que Moisés tuvo que regresar a su antigua vida. ¿Cuál era su antigua vida? La oración, el ánimo, la juventud, la fuerza. Y tú dirías, pero si ya tenía 80 años, ¿cuál juventud? Vemos que para Dios no existe el tiempo. Dios te regresará las fuerzas como al principio. ¿Por qué? Porque Él necesita que tú sigas trabajando en su obra. Dios necesita que tú sigas trabajando en lo que Él ya te había llamado. Pero a veces se nos olvida que antes éramos poderosos en lo que ahora no quieres hacer. Ahorita vamos a tener que regresar a la iglesia y muchos no quieren regresar porque saben que el culto va a haber, el martes va a haber culto, el jueves va a haber culto, el viernes va a haber culto, los sábados días de ensayo, los domingos en la mañana temprano la oración, luego el culto, luego el talento y luego el otro, y luego en la semana el ayuno, y luego la semana la oración, y luego la semana la lectura, y ya empezamos a ver todo lo que le tenemos que volver a hacer. Más a eso le sumamos que la actividad en la escuela, que la actividad en tu trabajo, que la actividad de las amas de casa, que la comida, que la escuela, que esto, que el otro, y los estudiantes, tal vez la tarea, y empezamos a ver todo el panorama. Y muchos ya no van a regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que lo que antes se les hacía fácil hacerlo, ahora les va a costar trabajo hacerlo. Vemos a un Moisés que era poderoso en palabra y ahora vemos a un Moisés que se convirtió en tartamudo. ¿Cómo fue que se convirtió en tartamudo si él fue creado, tan solo era adiestrado? Y un príncipe tenía que salir a la guerra. No creo que nada más haya sido un principito consentido. Entonces vemos a un Moisés que se oxidó. Y vemos ahorita una iglesia que se está oxidando. Vemos una iglesia que literalmente está en modo avión y dice otra vez regresar a la iglesia, otra vez volver a aguantar al hermano que se sienta al lado, otra vez volverme a poner velo, otra vez volver a cargar esto, otra vez volver a escuchar al hermano que predica, otra vez, y ya nada más estamos pensando lo que tenemos que volver a hacer. ¿Por qué? Porque llevamos un largo tiempo estando inactivos. Y fuera de la monotonía o fuera de la pandemia, muchos desde antes ya estaban en este modo avión. Muchos siguen trabajando. Moisés no dejó de trabajar, pero ya su mentalidad ya no está puesta en Dios, sino su mentalidad ahora está puesta en toda la rutina que ellos tienen ahorita. Muchos ya entraron a trabajar, muchos ya tienen una rutina estable y la iglesia ahora va a venir a estorbar. Los cultos de la iglesia ahora van a venir a estorbar su nueva rutina. Y vemos a un Moisés que su rutina tuvo que ser cambiada. Tuvo que ser cambiada. Tan solo él se trajo a su esposa, se trajo a sus hijos y a final de cuentas se los tuvo que regresar porque el trabajo era para él.
No que regreses a tu esposa y a tus hijos, o regreses a tu mamá y a tu papá, no, sino a lo que voy es de que el trabajo es para ti y que tienes que, sí, ciertamente, ayudar a tu familia a trabajar, pero el trabajo Dios te lo está pidiendo específicamente a ti. Tu familia hará su trabajo, todos harán su trabajo, pero Dios específicamente te está exigiendo algo a ti, que te levantes, que escuches la voz de Dios otra vez y que no pongas pretextos. Vamos la segunda consecuencia que vamos a tener de estar en modo avión es que caerás en pecado. A veces no queremos hablar del pecado. Ayer el pastor nos explicaba que lo que más nos gusta a que nos prediquen, o lo que más nos gusta que nos prediquen, y dice que contestó uno y dijo, no, pues la oración, la lectura. Y el pastor dijo, no, dice, el pecado. Dice, lo que más nos gusta es el pecado. Y sí es cierto, a veces no queremos hablar del pecado porque sentimos que espiritualmente estamos bien y ya no necesitamos que nos hablen de pecado. Pero cuando estamos en este estado inactivo, vemos que es muy fácil pecar. Vamos a ver el caso del rey David. No lo vamos a leer, solo está en 2 de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 4 en adelante también. Y vamos a ver que dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David no salió. Vemos aquí un David adulto. No era un David, dice la Biblia que él empezó a reinar a los 30 años. No era un David joven, no era un David que tenía todavía esa actividad de decir, hoy mato a Goliat, hoy voy y me escondo de Saúl, hoy voy y me voy contra los filisteos, hoy voy y me escondo con los filisteos, hoy voy y regreso, otra vez ya me van a coronar. Y estaba activo, ahora vámonos a la guerra, regreso, y estaba muy activo David. Pero aquí menciona la Biblia que se quedó. Vemos a un David adulto, un David que tal vez yo le calculo que ha de haber tenido unos 40 y tantos, y que se quedó tranquilo en su casa. Y menciona un texto, el texto dice que él se levantó de su lecho, dice, al caer la tarde, él se levantó de su cama. O una de dos, o todo el día se la pasó dormido o acostado sin hacer nada, o simplemente se paró tarde. Pero dice que al caer la tarde, entonces más o menos entre las 12 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos, que el rey, el guerrero que mató a Goliat, apenas se estaba levantando de su cama. Y vemos que él tal vez lo hizo así, tal vez empezó a caminar, se le olvidó que su ejército por ahí se estaban matando, se le olvidó que estaban ahí peleándose con otro ejército, él se le olvidó y empezó a caminar y vio a una muchacha que se estaba bañando. Y ya conocemos la historia, dice que la mandó a llamar. Pero aquí lo curioso es de que dice la Biblia que le dicen, él pregunta, ¿quién es ella? Y le dicen, mira, es la esposa de Urías Eteo. Eso significa que él conocía a Urías, era un soldado, pero un soldado cercano a él. Ciertamente su ejército de David debe haber sido gigante, pero para conocer a Urías tan solo vivía al lado de su casa. Entonces lo conocía. Y le dijeron, mira, ella es la esposa de Urías. ¿Qué acaso David no la había visto antes? ¿Qué acaso no dijo, mira, es en la casa de Urías? Se está bañando su esposa, mira, se está bañando. No, eso significa que él no había tenido el tiempo para verla. No verla que se estaba bañando, sino a lo que yo voy es de que su mentalidad antes era la guerra. Su mentalidad antes era el enemigo, de que el pueblo de Israel estuviera seguro, estuviera guardado, estuviera protegido. Pero como ahora alguien estaba peleando por él, pues ahora él sí ya empezó a observar todo. Imagínense, y lo voy a poner un panorama así. David tal vez llegando una vez de la guerra, su ejército llegó, tal vez esta Betsabé llegó corriendo a abrazar a Urías, tal vez le dijo, ay, esposo mío, qué bueno que llegaste, pero le pasó, David no la vio. ¿Por qué? Porque él estaba festejando tal vez la victoria. Tal vez en otra ocasión él hizo una cena con sus mejores soldados y tal vez todas trajeron a sus esposas y como había tantas mujeres, pues Betsabé pasó desapercibida. ¿Por qué? Porque David tenía otra visión, estaba viendo otra cosa.
Vemos tal vez que él, no sé, la vio en el patio, en la casa, pero nunca la había observado como ese día. Aparte, las circunstancias en cómo la vio. Pero a lo que yo voy es de que él ya tal vez ya la conocía, pero nunca la vio como mujer hasta ese momento. ¿Por qué? Porque su mentalidad ya no estaba en la guerra. Su mentalidad ya no estaba en que sí, yo vengo con el león de Judá, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Ahora no, ya no había un gigante que vencer, ya no había tantos filisteos que matar, ya no había que huir de Saúl. Y ahora vemos a un David adulto. ¿Y por qué digo adulto? No que llegar a adulto sea malo, sino es una etapa espiritual donde nosotros nos convertimos en adultos espirituales y creemos que ya todo lo sabemos, creemos que ya no hay nada escrito en la Biblia que nosotros no sepamos. Una vez escuché un pastor que dijo, no hay nada en este libro que yo no haya predicado, ya no hay nada en este libro que yo pueda predicar. Y al poco tiempo murió el pastor. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada que predicar, y eso es mentira. Entonces, cuando nosotros espiritualmente llegamos a una edad madura, adultos, y no tenemos nada que hacer, es un momento frágil para que nuestro enemigo venga y literalmente meta la cola y arruine toda nuestra vida. Es siendo ya, ¿por qué no le arruinó la vida? ¿Por qué David no arruinó su vida siendo un joven de 17 años? Cuando más pecado, o sea, cuando más... Un joven de 17 años, 18, 19, 20 años, es cuando más son atacados de muchas formas. Por eso a esa edad es cuando más hay jóvenes embarazadas, es cuando más ya vemos que el joven ya embarazó a tal fulanita, que ya se casaron, que ya hicieron el otro. ¿Por qué? Porque es una etapa vulnerable. ¿Por qué no vemos a un David a esa etapa siendo tocado para pecar? ¿Por qué lo vemos en esta etapa adulta? ¿Por qué? Porque es una etapa en la que nosotros, como mencionaba, nos sentimos que ya todo lo sabemos, que ya no necesitamos pelear batallas, que ya no necesitamos ir a pelear, que ya no necesitamos saber la Biblia porque ya todo lo sabemos, que ya no necesitamos ir a la iglesia porque ya, ay, a mí qué me van a enseñar si yo soy el santo de Jehová, a mí qué me van a enseñar ese hermanito Marcos que va a predicar, ese hermanito Javier, si son unos chamacos, a mí qué me van a enseñar. Ahí empezamos a menospreciar a los demás pensando que nadie va a hacerlo mejor que nosotros. Y vemos, como mencionaba, a un David adulto levantándose tarde, y ahora sí, viendo algo que tal vez antes había pasado desapercibido, ahora vemos que ahora sí él le puso atención. Vivía al lado de su casa y dice que él volteó y la vio y dijo, ay, se está bañando. Pues que no la vio antes. Y fuera de que se estuviera bañando, ¿que no observó que era la esposa de su mejor soldado? ¿Que no había visto que era una mujer hermosa? Como dije, su atención era otra. Pero ahora él se había levantado tarde, él ya no tenía la paz, ya sus enemigos habían sido vencidos, y ahora sí contempló y hasta dijo, ay, sus medidas son 90, 60, 90, y ahora yo creo que hasta la quiso ver más de cerca, porque ¿cómo se diría la palabra? No quedó complacido solo con verla de lejos, necesitó traerla. Necesito ahora sí verla de cerca. Y nosotros cuando estamos en ese modo avión, ya no nos basta con ver las cosas de lejos, necesitamos ahora sí verlas de cerca. Por eso muchos cristianos a esta edad adulta, como cristianos, muchos empezamos a ver, oye, mira, el hermano ya cayó en fornicación, o ya cayó en adulterio. ¿Cómo siendo un líder de jóvenes? ¿Cómo cayó en tal pecado? O cómo siendo un pastor, y empezamos a escuchar tan solo, tal vez no en nuestra iglesia, gracias a Dios, pero empezamos a conocer de otras iglesias, de otras congregaciones o de otras denominaciones, donde ahora los líderes que antes proclamaban una santidad o proclamaban una vida íntegra en Dios, vemos cómo caen en pecado. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque días antes
empezamos a caer en esa pasividad. Dejamos, tal vez no de orar, pero dejamos de preocuparnos realmente por nuestro llamado. Dejamos de preocuparnos tal vez de seguir leyendo la Biblia. Caímos como cayó Moisés en la rutina de hacer las cosas porque las tengo que hacer. Y vemos ahorita a un David que él quiso, ya no fue complacido solo con verla, sino tuvo que ahora sí consumar su propio deseo, y vemos que tan solo ella queda embarazada. Vemos que tan solo le empieza a maquilar tanta cosa en su cabeza, y de un pecado pasó a un pecado mayor. No que el pecado, para que no me malentiendan, el pecado es pecado, pero yo siempre lo he manejado así. Cuando nos cortamos, tenemos una herida pequeña, es muy fácil sanarla. ¿Por qué? Porque está pequeña. Pero ¿qué pasa cuando nos fracturamos? Pues necesitamos una sanidad más lenta. Hay pecados que simplemente es una rajadita para tu vida espiritual, pero hay pecados que te fracturan. Hay pecados que literalmente te hieren tanto que te cuesta trabajo levantarte. ¿Sí me comprenden? Entonces, yo sé que el pecado es pecado. Y una herida, se han cortado con una hojita de papel. Yo sé, duele hasta cuando vas a meter el agua al jabón, dices, ay, y algo te recuerda que te cortaste. El pecado siempre te va a recordar que hiciste algo malo, y siempre te va a recordar algo que te duele. Pero ¿qué es más fácil de sanar? ¿Una pequeña herida o una fractura? Entonces vemos a David con una pequeña cortadita, de repente se cortó el dedo, de repente ya cuando tenía a Betsabé enfrente se fracturó, después cuando hizo todo lo que tenía que hacer, vemos que se fracturó las 2 piernas, vemos que cuando hizo todo, mandó a matar a Urías, tal vez ya se fracturó un brazo. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, de un pecado que tal vez pudo sanarlo en el momento, vemos a un David que literalmente cayó en un pozo profundo que ya se le fue difícil salir. Ahora, nosotros cuando estamos en el modo avión, cuando empezamos a pecar, no nos damos cuenta que te empiezas a lastimar, hasta que literalmente ese pecado que con una oración podías decir, Señor, perdóname, ahora necesitas un año de sanidad para poder tener esa, ya no tanto que Dios te perdone, sino que tú solo te puedas perdonar. Porque a veces Dios sí te perdona en el momento. Por eso hay gente que cayó en pecado y dice, ¿por qué no se pueden levantar? Pues, ¿qué no pidió perdón ya? O decimos, ¿por qué si ya pidió perdón? Lo voy a poner en este caso. ¿Por qué, supongamos si yo cometiera un pecado y el pastor me sienta un año? Y todos dirían, pero si ya se arrepintió, ¿por qué no la pone en el ministerio? Ustedes mismos contéstense. ¿Por qué si yo cometo un pecado, por qué no me ponen luego en el ministerio? Porque necesito un tiempo de sanidad. Un tiempo donde Dios me va a llevar en ese momento de sanidad, donde tal vez Dios ya me perdonó. Pero entendamos que el pecado fue como una fractura. El cuerpo, así naturalmente el cuerpo necesita tener el tiempo del yeso, tener el tiempo de rehabilitación para empezar a mover otra vez el brazo, y aún así va a pasar mucho tiempo para que tu brazo, ahora sí el doctor te pueda decir, está completamente sano. Cuando cometemos un pecado de tan grande, ¿cómo se dice?, capacidad, o un pecado que fractura nuestra vida, y decimos, ya, Dios me perdonó, mañana me meto al ministerio. No es así. Necesitamos un tiempo de sanidad, un tiempo donde tú también te perdones. ¿Por qué? Porque cuando cometes pecado, no nada más cometes pecado contra Dios, sino contra ti mismo. Y a veces nos cuesta trabajo perdonarnos. Muchos ya se perdonaron, ya tienen una vida, cometieron algún pecado, ya tienen una vida después, varios años después, voltean a ver atrás y todavía se dicen, ay, ¿cómo cometí tal error? ¿Cómo fui a cometer tal pecado? ¿Cómo fui tan de veras que fui a meter los pies en ese pecadote, ¿no? Y todavía volteas atrás y dices, chin, y te sigues arrepintiendo. No que tu arrepentimiento no haya sido genuino, sino tanto fue la herida que tú mismo provocaste a tu vida espiritual que te cuesta trabajo realmente tener una recuperación pronta. Entonces vemos a un David que tan solo cuando llega el profeta a decirle, mira, y le cuenta la parábola, y David explota y le dice, ese hombre del que tú me hablas en esa parábola debe morir. Perdón, él no sabía que era una parábola. Dice, ese hombre del que tú me estás hablando debe morir. Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú.
Y es cuando Dios ahora sí le desbarata y ahora sí le quita ese modo avión para que él vea que él estaba inactivo, él estaba literalmente desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque de un pecado pasó a otro, a otro, a otro, a otro, y todavía va y se sienta en su trono, y todavía está observando su trono, y todavía está viendo que su esposa quedó embarazada, porque todavía la hizo su esposa, y vemos a un David cómodo. Hasta que Dios le quita el modo avión, y a él le cae el 20 de que él estaba mal. Y quiso remediarlo, y conocemos la historia de cómo él quiso remediarlo, pero ya no pudo. No te esperes a que Dios te quite el modo avión. Cuando Dios te lo quite, te va a doler. Cuando Dios te abra tu entendimiento y veas lo que tú estás provocando, te va a doler. Muchos cristianos ahorita están en pecado y no lo quieren decir, les da vergüenza, pero siguen volteando espiritualmente por la ventanita para ver qué encuentran. Y ya no les basta con ver, ahora lo están haciendo. Muchos cristianos que antes que tomaban, se arrepienten, llegan a Cristo y ahorita que están en modo avión empiezan a ver, pues mira, una cervecita, pues no hay nada de malo, y la empiezan a oler y ya de repente ya se tomaron una, mañana otra, pasado mañana se toman 3, dentro de un mes ya andan borrachos parados en una esquina. Otros, Dios los arrancó de la pornografía, caen en modo avión y vuelven a lo mismo. Otros Dios los arrancó tal vez del tabaquismo, otros Dios los arrancó de otra cosa. Y vemos que muchos fuera de la pandemia, porque muchos le van a echar la culpa a la pandemia, que porque por eso no fuimos a la iglesia y por eso muchos cayeron en pecado. No es así. Simplemente es porque así como David en tiempo de guerra se quedó sentadito, ahorita nosotros estamos inactivos, estamos quietecitos, es muy fácil que el pecado entre por nuestros ojos. Así que si tú estás en modo avión y si tú sientes que realmente estás inactivo, no esperes a que Dios te active. No esperes a que Dios traiga ese despertar en ti, porque va a ser duro. A David le dolió, tuvo que perder al bebé que iba a nacer. Él trató de salvarlo, él trató de meterse en ayuno para salvar a su hijo, pero no lo logró. Y nosotros ya cuando estamos bien hundidos en el pecado, queremos tratar ahora sí de meternos en ayuno, de meternos a hacer el otro, pero ya no podemos hacer nada. No te esperes a que Dios te quite este modo. Mejor tú solo. Dice Lamentaciones, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos a ti, y seremos como al principio. David, como era al principio, era un guerrero, era una persona que buscaba a Dios, era una persona que tan solo escribió, oh Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahora vemos a un David diciendo, oh Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un corazón recto. Vemos a un David escribiendo el Salmo 51 con dolor. Ya vemos a un David no diciendo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío. No, ahora vemos a un David literalmente destruido, literalmente abatido. Y la Biblia menciona que la espada nunca se apartó de su casa. Tuvo una gran consecuencia, una gran consecuencia. No dejó de ser rey, Dios no lo dejó de usar, pero tuvo una gran consecuencia, pero él aprendió. ¿Por qué? Porque cuando a la edad, dice la Biblia que cuando él era anciano, van y escogen a una jovencita para que lo caliente en la noche, para que él estuviera calientito. Recordemos que él ya era un anciano. Y él no tocó a esta joven. Imagínense un joven de 70 años con una jovencita de 20 años. Un señor ancianito ya hecho pasita con una joven bonita que tiene toda la vida por delante, y él nunca la tocó. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Aprendió que el pecado de fornicación, de adulterio, trae una grave consecuencia. Y él la respetó, él la cuidó y dejó que ella la cuidara, porque era su trabajo de ella calentarlo nada más por el frío. Y vemos que él aprendió. Otro en su lugar, quién sabe qué hubiera hecho. Pero vemos que David, hasta el final de su vida, él pagó la consecuencia,
pero él determinó en su corazón no volver a caer en el mismo pecado. Y nosotros a veces dicen, ¿por qué venimos acarreando un pecado de antes? Porque no aprendemos, porque seguimos en modo avión, seguimos inactivos. Y la gente que tomó y no se cuida, la gente que fue drogadicto y no se cuida con Dios, se pone inactivo. La gente que tal vez sufrió de fornicaciones, de adulterios y mantiene una vida cristiana inactiva, tarde o temprano va a volver a caer en lo mismo. Entonces, en ti está en levantarte. Por eso está el texto que leímos al principio, en Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Una de dos. Dice, y te alumbrará Cristo. Dice, despiértate tú que duermes y te levantará los muertos. ¿Quiénes son los muertos? No está hablando de un muerto en general, porque no somos zombies, no andamos ahí caminando ahí como muertos ahí, o que literalmente andemos en un panteón con los muertos, sino habla de toda la gente que no conoce a Cristo. Por eso hay un texto en la Biblia, en los evangelios, que llegan 3 jóvenes y Cristo le dice, sígueme, y otro le dice, no, léanlo, pero el último menciona y dice, no, Señor, espera a que yo vaya a enterrar a mi padre. Y Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y como les dije, no eran zombies, no que existieran ahí, ya las películas de los zombies ya existían, sino se refiere a la gente que no conoce a Cristo. Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, Dios te está comparando con la gente que no conoce a Cristo. Y te está diciendo, ven y te alumbrará de nuevo Cristo, te alumbrará a Cristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andas y no seas necio. Dice, sino sé sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ciertamente vemos que Cristo viene. Los días literalmente ya andamos de mal en peor. Tan solo vemos la pandemia, vemos que tan solo hay otro rumor de otra enfermedad, que algo del hongo negro, y vemos que las enfermedades y que ya surgió otra cosa, y parece que esto no va a terminar. Pero porque los días son malos. Pero hoy Dios nos está diciendo que nos despertemos, que nos levantemos de los muertos. Y dice la Biblia que no andemos en las tinieblas. Dice el versículo 11 de ese mismo capítulo, dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que el día de hoy vimos 2 causas que nos provocan estar en modo avión. Causa número 1, te oxidas. Causa número 2, caerás en pecado. Así que el día de hoy yo te invito a que oremos. Como hijos de Dios necesitamos estar activos, no llenarnos de actividades, sino me refiero a activos en Dios, activos en que Dios siga siendo en nosotros y que sigamos leyendo el Salmo 139 que dice, crea en mí, oh Dios, examíname, oh Dios, para que yo pueda ver en mí, para que tú puedas ver en mí si ando en camino de perversidad. Necesitamos constantemente estar activos en Dios, no llenarnos de actividades, sino estar activos en Dios, en la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios, para que ahora sí, cuando lleguemos a una edad adulta espiritualmente o lleguemos a una edad adulta físicamente también, podamos realmente decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que yo te invito a que oremos y así vamos a dar por terminada esta prédica. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos, papá, que nos enseñes, oh Dios, a caminar contigo. Ciertamente, oh Dios, es a veces imposible pasar esta etapa. Todos tenemos que pasar esta etapa en la que a veces nos estamos tranquilos, pasivos, y tenemos que pasar varias etapas, Señor, pero sabemos, papá, que si realmente, oh Dios, somos tus hijos, dice tu palabra que al que tú llamas, lo vas a preparar, pero también dice tu palabra que al que tú amas lo vas a corregir. Y nosotros sabemos que somos llamados, fuimos escogidos, pero también te pedimos, oh Dios, que si tú vas a traer una corrección a nosotros, que nos ayudes, papá, porque yo sé que como iglesia tenemos muchos errores, pero te ruego, oh Dios,
que tú nos ayudes antes y nos ayudes a evitar antes de que podamos provocar un daño mayor a nuestra vida espiritual. A veces, Señor, como hijos de Dios, nos olvidamos que tenemos un enemigo feroz que está afuera esperando a que horas nos descuidemos para atacarnos. Te ruego con todo el corazón, oh Dios, que nos avives el fuego que hay en nosotros, para que podamos nosotros poner en práctica todo lo que nos has enseñado. Y que podamos, Señor, salir de este modo pasivo, de este modo tranquilo en que tal vez tu iglesia ha caído o hemos caído. Y que podamos, Señor, volver a activarnos, no llenarnos de actividades, porque también eso es malo, sino refiriéndonos, Señor, a hacer justo lo que tú nos has pedido que hagamos, ni más ni menos. Porque si hacemos más, a veces, Señor, caemos en el error de que nos enamoramos del ministerio. Y si hacemos menos, caemos en el error, Señor, de estar inactivos. Simplemente, papá, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú nos has mandado, sin hacer, Señor, nada que agrande nuestro ego y tampoco, Señor, sin hacer algo, dejar de hacer algo que afecte, Señor, nuestra vida espiritual. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes y que te rogamos, oh Dios, que como iglesia podamos seguir activos, Señor, en ti y que tu Santo Espíritu sea haga conforme a su voluntad de nosotros. Dice tu palabra que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca necesitamos, oh Dios, de tu poder, de tu Santo Espíritu en nosotros para ayudarnos a seguir adelante, Señor. Gracias, papá, eres bueno. Y así cerramos, oh Dios, esta enseñanza. La ponemos en tus manos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.